Ahí está. Bueno. Muy buenas tardes para todos de nuevo. Qué gusto de saludarlos. Como ya les decía al inicio del día, pues yo también les imparto el curso de química. Entonces ahorita vamos a continuar viendo los cursos, los temas que ya hemos estado viendo de nuestro curso de química, ¿verdad? Esta ya es la clase número 5. Así es de que cualquier duda, pues me pueden ir consultando. Ya hemos hablado un poco acerca de los diferentes estados de la materia, estuvimos tocando este tema así bien somero, ¿verdad? O apenitas, pues, estuvimos hablando respecto a este tema, pero el día de hoy, pues, sí me interesa que veamos un poco más a profundidad este tema de lo que son los estados de la materia, ¿verdad? Sabemos, como les he dicho desde otras clases, hemos hablado toda la vida de que la materia está presente en tres estados, en sólido, líquidos o gases, ¿verdad? Pero ya les decía, actualmente ya se maneja otra clasificación, no solamente sólidos, líquidos o gases, sino que también el estado del plasma, ¿verdad? Y es por eso, como les decía, el estado del plasma es el estado en el cual se encuentran las estrellas. Recordemos que el Sol es una estrella, ¿verdad? El Sol es una estrella a través de la cual giran pues todos los planetas de nuestra galaxia, ¿sí? Entonces, dentro de los estados de la materia tenemos el sólido, el líquido, el gas, ¿verdad? Aquí pues no les puse el cubo de hielo, pero también estaría el cubo de hielo como estado sólido, el líquido como la lluvia, el gas como las nubes y el plasma, ¿verdad? Como ya les decía, como el estado en el que se pueden encontrar las estrellas como el sol. Bueno, la materia se presenta en la naturaleza en tres estados distintos, ¿verdad? Como ya decíamos, pero realmente son cuatro, ¿verdad? A este le añadimos el plasma, el sólido, el líquido y el gas, ¿verdad? Recordemos que el agua es por naturaleza el elemento que tomamos como, o el compuesto, mejor dicho, que tomamos como base para poder explicar estos estados de la materia. ¿Por qué tomábamos el agua como base? Porque, recuérdense, decíamos, al llegar a los 100 grados centígrados, ¿qué pasa con el agua? Pues se evapora, ¿verdad? O en el punto de ebullición, el agua se evapora. Al llegar a los 0 grados centígrados, el agua se congela, ¿verdad? Y es por eso que utilizamos nosotros la escala de los grados centígrados o grados Celsius, ¿verdad? Que es exactamente lo mismo, como ya decíamos durante esa clase en la cual hablábamos de este tema, ¿verdad? Bueno, entonces tres estados muy importantes de la materia: sólido, líquido, gases y pues hoy día el plasma, ¿verdad? Bueno, la materia puede pasar de un estado físico a otro por acción del frío o del calor, como ya decíamos, ¿verdad? Estos cambios de la materia son por medio de la evaporación, cuando pasa del líquido a un gas. Si recuerdan, eso fue lo que ya vimos hace algunas semanas, el paso de un líquido a un gas, que se le llama evaporación, de un líquido a un sólido, que se le llama solidificación, del estado de un gas a un, perdón, de un gas a un líquido, que se le llama condensación, y la fusión, pues, de un líquido a un gas, ¿verdad? Entonces, ya veíamos nosotros durante esa clase, pues, los diferentes cambios que se pueden encontrar durante estos cambios de la materia, ¿verdad? Bueno, entonces la evaporación nos dice, es el cambio del... Perdón. ¿Me escuchan todos ahí? Disculpen. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, pensé que se me había ido el internet. Entonces, la evaporación, permítanme, que solo se me abrió una ventana, no sé si ustedes la ven ahí también. No, profe. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, gracias. Entonces, la evaporación nos dice es el cambio de un estado de una sustancia que pasa de líquido a gaseoso, ¿verdad? Cuando se calienta con el aumento de la temperatura, ¿verdad? Entonces, este cambio de la materia, en este caso, pues del líquido, que pasa de un líquido a un gas, lo podemos encontrar nosotros en fenómenos tan básicos como el calentar el agua, ¿verdad? O el hervir el agua. Como decíamos, al momento de hervir agua, cuando llega a los 100 grados centígrados, nosotros sabemos que está pasando a través de un proceso de evaporación en el cual pasa de un estado líquido a uno gaseoso, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda cuál es el estado o cómo se clasifica la materia, en este caso el agua? ¿Cuál es la clasificación del agua en base a la clasificación de la materia? ¿Quién se recuerda? H2O, profe. Ajá, H2O, exactamente, pero
¿Cómo se clasifica el H2O? Ya hasta les había dado un tipo de mapa, un tipo de mapa conceptual en el cual yo les dije, incluso fue parte de una su tarea que ustedes tenían que hacer, cómo se clasifica la materia. Yo les decía, se clasifica de estas dos formas y estas dos formas tienen otras dos formas. ¿Cómo se clasifica el agua? Compuesta, profe. Como un compuesto, exactamente, ¿verdad? Gracias, Fernanda. Exactamente, como un compuesto, porque decíamos, la fórmula química del agua, como ustedes ya bien me decían, es H2O, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces está compuesto por dos tipos de átomos distintos. Ya les explicaba yo también la semana anterior cómo es que funciona la situación con el agua oxigenada. ¿Se recuerdan que era H2O2, ¿sí? Y cómo se puede descomponer a través de ciertos procesos para liberar el oxígeno y pues que solamente nos queda agua, ¿verdad? Entonces, bastante interesante ver todo este cambio que se puede dar dentro de estos compuestos, ¿verdad? Entonces, recuérdense que el agua es un compuesto. Bueno. La solidificación nos dice es el cambio de una sustancia que pasa de un líquido a un sólido cuando se enfría. Por ejemplo, la disminución de la temperatura, ¿verdad? Esto es bastante importante. Al momento, como ya decíamos, de llegar a los 0 grados centígrados, el agua se congela, ¿verdad? Entonces, también muy importante toda esta parte. La condensación es el cambio del estado de una sustancia que pasa de lo gaseoso a lo líquido, ¿verdad? Hemos visto cuando hace mucho frío, dice la gente que hasta los vidrios sudan, ¿verdad? O sudan las ventanas, dice la gente, ¿verdad? Entonces, no es que suden, sino que pasa de un estado gaseoso, ¿verdad? De lo tan frío que se encuentra el aire en el exterior, pues se condensa al interior en forma de un líquido, ¿verdad? Entonces, esto sucede, como bien nos dice aquí, cuando choca con una superficie que está mucho más fría todavía. Entonces, estos cambios son los que producen la aparición de esta condensación en algunas superficies. ¿Estamos? La fusión, pues la fusión es otro de los cambios de la materia. Nos dice es un cambio del estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado sólido al líquido, a calentarse, ¿verdad? Y pues obviamente por el aumento de la temperatura. Un claro ejemplo de la fusión es cuando nosotros calentamos un queso, ¿verdad? Como el queso de una pizza, ¿verdad? Se pasa de un estado sólido a ser uno líquido totalmente, ¿verdad? Entonces, también puede pasar con el agua, ¿verdad? Si la calentamos, si calentamos nosotros un cubo de hielo, pues al alcanzar cierta temperatura va a pasar directamente de ser un estado sólido a un estado líquido, ¿verdad? Totalmente. Ahora, como ya les decía, el agua es el compuesto por naturaleza que más se utiliza como ejemplo y sobre todo, pues el que más se utiliza como medidor de algunas de esos cambios de la naturaleza, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las ocasiones nosotros hablamos del agua porque es una de las sustancias más versátiles para poder ejemplificar los cambios del estado del agua, ¿verdad? O los cambios de los estados de la materia, mejor dicho. Y para eso me interesa que nosotros veamos este ciclo del agua. Yo sé que tal vez ya lo hemos conocido, ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, en algunas otras materias, pero como bien nos dice aquí, como ya saben, la materia puede cambiar de un estado, de una forma o de apariencia, ¿verdad? Pero existen pocas sustancias capaces de pasar por todos los estados y es por eso que nosotros analizamos tan detenidamente el agua, porque el agua es una sustancia que es capaz de pasar dentro de todos estos estados de la naturaleza, ¿verdad? El agua nos dice tiene la capacidad de pasar por los diferentes estados y es más de no renovarse continuamente. Y es más de renovarse continuamente, ¿sí? Vamos a ver un dato más adelante que es bastante interesante y nos dice, a estos procesos se les denomina el ciclo del agua, ¿verdad? Porque veamos que el agua todo el tiempo tiene un ciclo, todo el tiempo, si pasa de un estado líquido a uno gaseoso, luego vuelve a uno líquido, pasa a ser uno sólido y posteriormente se derrite de nuevo, pasa a ser uno líquido y así constantemente el agua se va transformando, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el ciclo del agua? Pues básicamente cuando nosotros tomamos un vaso de agua nos dice tal vez no sea la primera persona que ha tomado esa misma agua, ¿sí?
el agua pura que nosotros hemos estado tomando, el agua pura que nosotros tomamos, pues realmente no es la misma, no es la misma agua, sino que no es un agua nueva, sino que realmente pues todo va a través de un ciclo, ¿sí? Entonces veamos, nos dice, ¿en qué consiste el ciclo del agua? Pues esto no es nada nuevo, esto no es nada nuevo realmente, ¿verdad? El agua que tomamos ahora es la misma agua que se ha estado utilizando durante millones de años desde que se formó la Tierra, ¿verdad? Entonces, eso es bastante interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Como les digo, el agua que nosotros utilizamos de alguna forma llega o logra regresar a la naturaleza a través de los mantos acuíferos, pues es recolectada de nuevo hacia ríos, hacia lagunas, hacia lagos, hacia mares. Entonces, toda esa agua posteriormente sube, ¿verdad? Por evaporación, sube a las nubes, luego vuelve a llover y toda esa agua pues se vuelve a ser utilizada, ¿verdad? La diferencia está en de que el agua que nosotros bebemos, pues a través de procesos bioquímicos y a través de procesos químicos que que manufactura el hombre o el ser humano, mejor dicho, ¿verdad? Pues se garantiza que sea un agua libre de microorganismos, ¿verdad? Libre de bacterias, libre de hongos, libre de algunos otros microorganismos que podrían llegar a ser dañinos para los seres humanos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Toda el agua que es, como bien lo vemos acá, toda el agua que nosotros utilizamos es la misma cantidad de agua que ha estado en la Tierra durante todo este tiempo, ¿verdad? El agua no se crea ni se destruye. Existe un famoso precepto que nos dice, la materia o la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y es efectivamente lo que sucede con nuestra materia, ¿verdad? Nuestra materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma de un estado a otro también, ¿verdad? Bueno, ¿qué consiste? Solo déjenme ver, quiero ver cómo vamos con el tiempo, permítanme. Creo que vamos bastante bien. Vamos a ver. Y hasta la 1 tenemos, son las 12:30. ¿En qué consiste este ciclo del agua? Bueno, como bien nos dice aquí, el agua se mantiene en tres estados, sólido, líquido o gas, ¿verdad? Y se recicla constantemente, es decir, se limpia y se renueva trabajando en equipo con el sol, la tierra, el agua y el aire para mantener el equilibrio de la naturaleza, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Permítame un momentito. Perdón, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Va. Entonces, como decíamos, el ciclo del agua, pues, ¿en qué consiste? El agua se mantiene básicamente en estos tres estados, ¿verdad? En el estado sólido, un líquido, un gaseoso, y pues se va a reciclar constantemente, es decir, se limpia y se renueva trabajando en equipo con el sol, la tierra, el aire, para mantener el equilibrio en la naturaleza, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando el agua baja por una montaña? Pasa a través de muchas raíces, pasa a través de filtros de la misma naturaleza, para que al final, cuando el aire baja a través de una montaña, pues ya es un agua totalmente purificada, ¿verdad? Por eso es que muchas veces, incluso en algunas plantas de tratamiento de agua, se utilizan algunas especies de plantas que lo que hacen es justamente esto, ¿verdad? Purificar el agua, purificarla de virus, de bacterias, de hongos, de algunas otras microorganismos que pueden llegar a ser dañinos para la salud, ¿verdad? Entonces, es por eso que es muy importante la conservación de los bosques naturales, ¿verdad? Porque todo esto permite una adecuada filtración y sobre todo, pues, renovación de todo lo que es el ciclo del agua. La interminable circulación del agua en la Tierra se llama el ciclo hidrológico. Como ya decíamos, va a ser interminable porque el agua, aunque se evapore el agua que nosotros estamos utilizando, pues va a llegar a la atmósfera, pero posteriormente va a regresar ya sea en forma de nieve, ¿verdad? Que sería un estado sólido del agua,
o van a retornar en un estado líquido, como por ejemplo durante la lluvia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y gracias a este ciclo hidrológico, probablemente, pues nosotros volveremos a beber esta misma agua muchas veces durante la vida, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que sea la misma agua exactamente, ¿verdad? Pero, como les digo, gracias a procesos bioquímicos que se dan hoy en día, pues nosotros podemos garantizar que el agua que nosotros bebemos, por ejemplo, de esa que compramos en tambos o la que compramos en las tiendas, pues es un agua totalmente limpia, ¿verdad? O por lo menos pues poder garantizar que no tiene la carga de virus, de bacterias, de microorganismos que podrían generar enfermedades en el ser humano, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Bueno, entonces, las etapas del ciclo del agua. Existen varias etapas. Nos dice, para comenzar, pues el agua de los suelos, de los ríos, océanos y de las vegetaciones se evapora en el aire con la ayuda de los rayos solares, ¿verdad? Recordemos que en algunas regiones del país o del mundo, pues los rayos solares pues, son de una magnitud elevada. Por ejemplo, las costas, los puertos, ¿verdad? Entonces, el calor es pues bastante intenso. Esto hace, como bien nos dice aquí, pues que el agua llegue a evaporarse en algunos puntos. Al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que la contaminan o la hacen no apta para beber, como los sales minerales, los químicos y algunos desechos. Eso es muy importante. Si ustedes se recuerdan, cuando yo les explicaba el proceso de destilación, les decía, muchas sustancias se destilan gracias a los diferentes puntos de ebullición que tienen algunas sustancias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunas tienen un punto de ebullición mucho más pequeño, otros tienen un punto de ebullición mucho más grande. Entonces, sabemos nosotros que al llegar a cierta cantidad de temperatura, estamos conteniendo en otro lugar una sustancia pura. ¿Por qué? Porque es el punto de ebullición de esa sustancia como tal, ¿verdad? Eso se los explicaba yo en la clase número 2, cuando veíamos estos métodos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque nos dice aquí, al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que la contaminan o la hacen no apta para beberse, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Si el agua va con algunos químicos, con algunos desechos, con cualquier situación, al momento en que se evapora el agua, como el punto de ebullición del agua probablemente es mucho más bajo que el de estos químicos, entonces se va a separar. Por medio de técnicas químicas se va a separar y se evapora. Entonces estamos garantizando un agua 100% pura, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? También contaminamos nuestro aire, ¿verdad? Entonces también al momento de evaporarse, pues se adhiere a algunos otros gases, algunas otras partículas y microorganismos, pues que también la pueden volver a contaminar, ¿verdad? Entonces esta es la etapa número 1, que sería básicamente la evaporación del agua, ¿verdad? Y veamos ahí según la imagen, ¿verdad? La evaporación que se da a través de océanos, ríos, lagos y cualquier otra situación, ¿verdad? Principalmente provocada por el calentamiento a través de los rayos solares, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? Vale, muy bien, perfecto, continuamos. La etapa número 2, vale. Entonces veamos que posteriormente a que el agua se evapora y sube a través de la evaporación y genera la formación de nubes. Como bien nos dice el paso número 2, como el aire se enfría al subir, el agua pues se va a condensar. Recordemos que a ver, ¿quién me dice qué es la condensación? ¿Qué habíamos dicho que era la condensación? ¿Quién se recuerda? ¿Alguien que quiera participar? Si no, voy a preguntarle aquí. Vamos a ver quién está durmiendo en la clase. A ver, Astrid Tamop, dígame, ¿se recuerda qué es la condensación? Profe, No tengo pena. ahí está. La Dele. condensación es como la evaporación, ¿no? Pasa del estado sólido del estado líquido al gaseoso. Casi. ¿Se Muy escucha? bien, gracias, Astrid. Vamos a ver qué opina. A ver quién está durmiendo por acá. No miro quién está. Profe, es el que pasa de gaseosa a líquido.
Exactamente, gracias Jacqueline, exactamente, ¿verdad? La condensación, como ya decíamos, poníamos el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos el vidrio en las mañanas cuando hay mucho frío? Hasta el vidrio suda, decíamos, o así dice la gente, pues, ¿verdad? Que los vidrios sudan. Entonces, al estar en contacto una sustancia fría con algo que está mucho más frío, entonces se produce este fenómeno de la condensación, ¿verdad? Que pasa de un estado gaseoso directamente hasta un estado líquido, ¿verdad? Entonces el gas que está afuera o la neblina que está afuera pasa directamente a ser un estado líquido adentro, ¿verdad? Y es cuando nosotros vemos las gotas de agua que corre sobre un vidrio, por ejemplo, ¿verdad? O en los carros esto es bastante común, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, como bien nos dice aquí, pues en esta segunda etapa, al enfriarse el agua en un estado gaseoso, pues se va a enfriar y se van a formar las nubes, ¿verdad? Entonces recordemos es cuando se da el proceso de la lluvia, ¿no? Pasamos a ahí está. La etapa número 3 o el paso número 3 nos dice, el agua de las nubes pues vuelve a caer a la tierra como lluvia, ¿verdad? Esto es a través de un proceso de precipitación, como lo vemos ahí en la imagen. Entonces, por lo tanto, vemos que ya se vuelve a cumplir un ciclo del agua, ¿verdad? Parte de la lluvia pasa a las corrientes de agua y ríos, llegando a la ciudad, bosques, etcétera, que a su vez la transportan al mar. Otra parte se filtra y se une al agua subterránea y vuelve a empezar el ciclo, ¿no? Entonces, esta agua subterránea es la que nosotros podemos aprovechar a través de pozos. Antes, en la mayoría de las casas, se tenía un pozo en el patio, ¿verdad? Entonces, era justamente por eso, porque el manto acuífero permitía que toda el agua de la lluvia, ¿verdad?, se pudiera colectar bajo la tierra y así era como funcionaban los pozos, o como funcionan, pues, básicamente actualmente los pozos todavía, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? Voy a dejar que le copien ahí por si alguien te estaba copiando esa parte. Entonces, importante, si nos damos cuenta, en 3 o 4 simples pasos, el agua pues puede llegar a complementar un ciclo completo, ¿verdad? Entonces eso es bastante interesante y sobre todo, como les digo, el agua es el compuesto por excelencia que se utiliza como ejemplo o como base en la mayoría de los experimentos de la química. ¿Por qué? Porque es una sustancia muy versátil. Si nosotros utilizáramos otra sustancia como el mercurio, por ejemplo, el mercurio, que es un metal que se encuentra en estado líquido, eh, no tendría esta misma capacidad. No podríamos llevar nosotros el mercurio de un estado sólido a uno gaseoso o a uno líquido tan fácil como lo realiza el agua, ¿verdad? Entonces, eso es bastante importante que lo tomemos en cuenta porque el agua se toma como base de los experimentos de la química, es justamente por esto, porque es una sustancia muy, muy versátil, ¿verdad? Va. Ya decíamos nosotros, el agua se clasifica como una sustancia simple, ¿verdad? Si se recuerdan, cuando hacíamos nosotros la diferencia de la clasificación de la materia, decíamos, la materia se puede clasificar en dos formas, sustancias simples y en mezclas, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda cuáles eran los dos tipos de sustancias simples? No, porque ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cuáles eran los dos tipos o cuáles son los dos tipos de sustancias simples? Eso fue parte de una tarea. Yo les dije, hagan este Puras y cuadrito. mezclas, profe. ¿Cuáles? Puras y mezclas. Va, están las sustancias puras, exactamente. Va, dentro de las sustancias puras, ¿cuál es la clasificación que existe? Simples y simples. compuestas. Ajá, los simples y los compuestos, ¿verdad? Que dentro de los simples teníamos nosotros los elementos, ¿se recuerdan? Va, ya la próxima semana comenzaremos nosotros a ver un poquito más acerca de todos estos elementos que podemos encontrar nosotros en la naturaleza y sobre todo pues a estudiarlos en base a la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Entonces, si ya decíamos nosotros que existen los elementos, también existen compuestos como el agua, ¿verdad? Como ya explicábamos la semana pasada, el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. ¿Y cuáles eran los tipos de mezclas que existen? Homogénea y heterogénea.
Homogénea y heterogénea. Muy bien, Nidia. ¿Y cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una heterogénea? Profe, la homogénea, todos los elementos están en partes igual. Exactamente, en la homogénea, muy bien, Emily. ¿Y en la heterogénea? No todas sus partes son iguales. Sí, exactamente, ¿verdad? Poníamos como ejemplo una horchata, decíamos, ¿verdad? Un fresco de horchata, decíamos, al buen rato que uno lo hace, pues se va a precipitar una cierta sustancia, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que no tiene las mismas concentraciones en una parte del fresco como en otra. Entonces es un claro ejemplo de una mezcla heterogénea, ¿verdad? Mientras que la homogénea, como bien nos decía Emily, tiene la misma concentración dentro de todas sus partes de la mezcla, ¿verdad? Y nunca se va a precipitar una parte con la otra, ¿verdad? Entonces veíamos ahí la importancia de por qué el agua de nuevo es una sustancia tan versátil y que siempre se utiliza como base dentro de lo que es el estudio de la química. Perfecto. Ahora, veamos la importancia que tiene el agua, ¿verdad? Aparte de todo lo que hablamos de que es muy versátil, que el ciclo del agua, etcétera, nos dice, como hemos visto, el agua es un recurso muy importante, pues prácticamente todos dependemos de él, ¿verdad? Si recordemos que si no tuviéramos agua, prácticamente moriríamos en alrededor. Bueno, se dice que una persona puede llegar a vivir hasta 40 días solamente tomando agua, pero sin tomar agua no duraría más de 7 días, imagínense, ¿verdad? Entonces, es realmente mucho más importante el agua que realmente estar comiendo, ¿verdad? Nos dice, todos dependemos de él, todos, independientemente de lo que alguien diga, pues todos vamos a depender del agua. Los animales, las plantas, las personas, todo lo que tiene vida necesita el agua. Pero a pesar de esto, las personas no cuidan bien este escaso recurso, contaminando los ríos, mares, con algunos desechos tóxicos, detergentes, alcantarillado y muchos otros tipos de contaminantes, ¿verdad? Por ejemplo, desde el jabón que nosotros utilizamos para lavar la ropa, pues ya es un contaminante del agua. Desde cualquier sustancia que nosotros utilicemos para limpiar pisos, para cualquier situación, también ya es un contaminante, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante hacer un buen uso del agua, ¿verdad? Como ya decíamos, el agua no solamente es, no solamente la característica, ¿verdad? Que siempre es la misma cantidad de agua que nosotros hemos utilizado, la que siempre ha estado en la tierra, sino que es un recurso, pues, que poco a poco va disminuyendo su calidad, ¿verdad? Porque mientras menos bosques haya, mientras menos recursos naturales haya, pues hay mucho menor capacidad de poder purificar el agua, justo como lo hemos estado platicando, ¿verdad? Entonces, es muy importante hacer conciencia realmente del uso que nosotros le damos al agua, ¿verdad? Cuidar el agua, evitar utilizar chorros a toda presión, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, son situaciones importantes que a nosotros como seres humanos nos van a permitir conservar un poco más adecuado el recurso del agua, ¿verdad? Va. Entonces, como tarea, por favor, como tarea quiero que por favor respondan estas preguntas que nosotros tenemos acá. Son tres preguntas bastante sencillas, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para cuidar el agua? ¿Qué precauciones podemos tomar desde nuestro hogar? ¿Y cómo podemos crear conciencia de este problema a otras personas? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, pues como ya les decía, el agua es un recurso muy versátil y realmente pues yo me quería tomar el tiempo de que ustedes pues analizaran y sobre todo pues tomáramos conciencia respecto a este recurso que es tan limitado. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, en algunas comunidades, en algunas localidades, yo creo que incluso a todos nos ha pasado que a veces amanecemos sin agua, ¿verdad? No, que no hay agua, que cortaron el agua, que están limpiando los pozos, que esto y que lo otro, ¿verdad? Entonces, realmente cuando tenemos agua, pues la utilizamos desmesuradamente, ¿verdad? Esto quiere decir que no nos preocupamos de ello, ¿verdad? Pero cuando no tenemos, estamos deseando, ¿verdad? Entonces, es muy importante que hagamos conciencia de esta parte, ¿verdad? Porque como ya decíamos, ningún ser vivo, ninguna planta, ningún ser humano, ningún animal puede vivir sin este recurso tan básico, ¿verdad? Y sobre todo, pues tan limitado que tenemos muchas veces. ¿Estamos?
Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con el tema, alguna duda con la tarea o alguna duda con alguna situación en particular de nuestro curso. Les recuerdo, antes de que alguien mencione alguna duda, les recuerdo, por favor, jóvenes, de que como según se les indicó en la circular, pues van a tener todavía una semana para realizar algunas actividades que tengan ustedes pendientes, pero creo, si no estoy mal, creo que las tienen que realizar en la parte de ficha académica, ¿verdad? O sea, ahí en ficha académica tienen ustedes que buscar cuáles son las actividades que tienen pendientes y poder realizarlas. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No sé si todos pueden ver eso de ficha académica.